pueblo de Dios a llevar la palabra? ¿Cómo vamos a llevar la palabra en mitad de las circunstancias que vivimos, a las personas que tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo la vamos a llevar? Yo creo que no es de otra manera, sino pidiéndole al Señor. Justo esto que pedían los hermanos. Justo esto que pedían aquellos que se gozaban de lo que hacían Pedro y Juan. Se gozaban de que, a pesar de que los principales estuviesen contra ellos, ellos podían seguir llevando la palabra de Dios al pueblo, llevando la palabra de Dios a aquellos que no le conocían. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la realidad es que fueron llenos del Espíritu Santo porque ellos se acercaron al Señor, porque ellos anhelaban realmente que el Señor les llenase y les diese la gracia. Y la única posibilidad de, en medio de estas circunstancias que ellos hablaban, de poder tener esa gracia, es estar llenos del Espíritu Santo. Si no, uno no puede hablar, como dice aquí, con denuedo. Dice denuedo, valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Hay que tener valor. Hay veces, hay circunstancias en las que hay que tener valor para llevar la palabra de Dios. Y puedas decir, yo lo tengo, pero a veces no lo tenemos. A veces no llevamos la palabra de Dios, como dice aquí, con denuedo. Dice en otra versión, en el versículo 31, dice, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Y hay veces que tenemos temor. Hay veces que tenemos miedos. Hay veces que tenemos dudas. Conocemos al Señor, creemos en el Señor, creemos en su obra, creemos en su sacrificio, creemos en que Él es a través de quien recibimos la salvación. ¿Amén? Uy, solo 2 personas. ¿Alguno más cree eso? Yo lo creo. Amén. ¿Y qué nos impide llevar la palabra? ¿Qué nos impide extender? No lo nuestro, sino lo que el Señor nos da para extender. Ese llamado de salvación. Porque el que realmente entiende bien lo que es la vida en Cristo, la vida en Cristo es el llamado a la salvación. De tu vida. La de otro, pues quizá pueda ser partícipe, pero primeramente de tu vida, de la vida de cada uno que le recibe. Y el Señor nos lleva, después de eso, a mostrarle a otros esa verdad, a mostrarle a otros esa vivencia, esa gracia, no nuestra, sino suya, a través de lo que Él hace en nuestras vidas. Que sin temor hablemos acerca del Señor. Y desgraciadamente, muchas veces pasa que dice, no, compartimos la palabra, llevamos el Evangelio. Dice, ¿y por dónde lo lleváis? Y no, bueno, los domingos y los miércoles aquí en la iglesia. Pero el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor no nos ha llamado a encerrarnos en un sitio, sino el Señor nos ha llamado como iglesia a llevar la palabra, pero también como hijos, como individuos, a llevarla. Y dices, ¿y a dónde? Si yo no soy pastor, yo llevo poco tiempo en el Evangelio, yo, sé algo, pero tampoco sé demasiado. Eso no es lo importante. Lo importante es llevar al Señor. La palabra dice incluso que el Señor nos va a dar las palabras oportunas. Y por mucho que tú te quieras esforzar, dices, no, yo quiero que esta persona reciba al Señor. Es bueno, obviamente es bueno, que queramos que a alguien que le queremos hablar de la palabra reciba al Señor. Pero al final quien hace la obra no somos nosotros.
Somos utensilios en las manos de Dios. Pero el que puede hacer que una vida se entregue al Señor no somos nosotros. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo quien actúa. Es el Espíritu Santo quien toca ese corazón. Es el Espíritu Santo el que le muestra a ese corazón su condición y que necesita recibir al Señor. No somos nosotros. Pero el Señor puede hacerlo sin nosotros. Pero el Señor nos quiere usar para hablar con denuedo la palabra de Dios. Para hablar con denuedo acerca de Cristo. Para hablar sin temor acerca de Cristo. Y muchas veces no lo hacemos así. Además, muchas veces directamente nos callamos y ni siquiera hablamos. O hablamos, pero a la chita callando. Y el Señor nos llama a hablar de Él. A hablar de su palabra. A hablar de lo que Él hace en nuestras vidas. Porque está muy bien que podamos hablar de lo que el Señor hace en otras vidas. Y hay veces que es de bendición. Pero llevar la palabra del Señor a través de nuestro testimonio es lo que otros puedan ver más firmemente en el día a día. Imagínate un compañero de trabajo y tú le quieres llevar la palabra, pero en cambio tú, a la que te enfadas con alguien, le gritas 4 sandeces y te quedas tan a gusto. Pero en cambio, luego quieres llevar, dices, no, yo te quiero llevar la palabra. Y puede ser que digas, no, yo llevo la palabra del Señor. Y que venga la circunstancia en la que digas esas 4 sandeces, pero luego vayas y digas, perdóname. Hay mucha diferencia. Y el Señor hace la diferencia en nosotros. Y el Señor quiere hacer la diferencia a través nuestro, para que otros puedan conocerle. Y de nada vale que queramos llevar la palabra si no lo hacemos con firmeza, si no lo hacemos con valor, si no lo hacemos con entrega verdadera. Amén. Este texto, un poco antes, en Hechos, capítulo 2, versículo 1, pasa muy parecido, precisamente con los que ahora ya estaban en firmeza, a los que ahora ya llevaban la palabra, muchos. Dice en Hechos 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. A los otros les había pasado igual que a estos. Estaban reunidos buscando de la gracia de Dios y recibieron el Espíritu Santo, el cual les dio el valor para que muchos de ellos, por no decir casi todos, luego fueron mártires. No porque ellos fuesen los mejores, sino porque sabían qué es lo que daban, qué es lo que llevaban a otros. Y tenían ese denuedo para hablar la palabra, sin temor a lo que les pudiese pasar, porque sabían que era mucho mejor el fruto que iban a recibir, el gozo que iban a recibir, y quedarse sentados en su casa. Y fueron los primeros que el Señor usó para luego alcanzar a miles, a millones, para luego alcanzarnos a nosotros. ¿Amén? Y el Señor nos quiere utilizar de esa manera. Y hay veces que podamos tener miedos, que podamos tener dificultades, que podamos tener circunstancias que no sabemos. En Efesios 6:16 vemos a Pablo, que yo considero a Pablo alguien que tenía denuedo para llevar la palabra, que tenía valor para llevarla. Y que él les decía
Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Pablo estaba llevando aquí a la iglesia diferentes pautas, pero en medio de todo eso les dice, y orad por mí, para que con denuedo lleve la palabra. Porque él decía, yo la estoy llevando con denuedo, pero si no tengo las oraciones, si no tengo el apoyo de la iglesia, del cuerpo, me veo débil para ello. Orad por mí, porque necesito de vuestras oraciones, decía. Porque necesito de la cobertura de Dios ante todos los ataques que me vienen. Pablo es un grande, es considerado uno de los más importantes evangelistas, uno de los que más extendieron el evangelio en aquella época. Pero él mismo decía, orad por mí, para que tenga ese denuedo. Orad por mí, para que hable como debo hablar. Con denuedo hable el misterio del evangelio. Si el mismo Pablo pedía, ¿cuánto más nosotros debemos orar unos por otros? Para que así podamos hacerlo. Porque quizás digas, bueno, yo voy y yo hablo la palabra y no tengo problema. Gloria a Dios. Pero si alguien está orando por ti, para que realmente puedas permanecer en ello, quizá te sientas con la cobertura. Que no es que el Señor no nos cubra, sino oran por nosotros. Pero debemos apoyarnos en oración unos por otros. Debemos afirmarnos unos con otros. Debemos darnos apoyo en mitad de las circunstancias que vivimos. Y quizá hoy sea yo quien pueda hablar a otra persona, pero quizá mañana seas tú. Y necesites que ore por ti. Quizá no imponiéndote las manos, sino quizá acordándome de ti en mis oraciones, para que puedas llegar a alguien en la calle, a alguien en el metro, a alguien en el supermercado, a alguien en el trabajo, a alguien de tu familia. Y con denuedo podamos hablar a todos ellos. Porque el que no reciba al Señor, desgraciadamente, no va a heredar la vida eterna. Yo quiero heredarla, pero también quiero que otros la hereden. Y muchas veces tenemos temor. Y quizá haya muchos que hayan perdido oportunidades, o la oportunidad única de conocer al Señor, porque nos hayamos callado, porque no hayamos tenido ese valor, que no es otro que hablar de la palabra, que hablar de nuestra experiencia en el Señor, que hablar de lo que el Señor hizo y sigue haciendo cada día. Amén. Y vamos a leer otro texto en Romanos, capítulo 1. Y dice desde el versículo 13, dice, pero yo no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y aquí Pablo estaba diciendo, yo quiero ir a Roma. Todavía no he podido. He tenido muchos impedimentos para ir a Roma, a llevar el Evangelio.
anunciaros lo que el Señor hizo, lo que el Señor quiere hacer, lo que el Señor obra en las vidas. Y Roma no creo que fuese un sitio fácil para llevar la palabra. Además, Pablo fue encarcelado. Pablo fue preso por el Imperio Romano. Pero él dice, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y eso es lo que le llevaba a llevar la palabra. Lo que le impulsaba a llevar la palabra. No avergonzarse del Evangelio. Y tener ese denuedo, esa valentía para llevarla. No solo a unos pocos, sino a todos. Y luego de esos todos, que lo reciba el que lo quiera recibir. Que lo reciba el que el Señor ponga la gracia de recibirla. Esa no es nuestra parte. Pero sí nuestra parte es llevar el Evangelio. Llevar la palabra con valor, con denuedo, para que otros puedan recibirla. De la misma manera que nosotros la hemos recibido, otros puedan recibirla. Y puedan ser llenos y puedan ser salvos. Por gracia, igual que nosotros. Pero que con denuedo podamos llevar la palabra. Amén. Amén. Pues vamos a orar para que el Señor nos dé de su gracia y podamos buscar realmente tener ese denuedo, ese valor de no callar la palabra de Dios. Amén. Bendito Padre, gracias, Señor, por tu bondad, Señor. Gracias, Padre, por habernos llamado, por habernos alcanzado, Señor, por habernos tocado, Señor. Y, Padre, danos la gracia, Señor, de tenerse de nuevo, Señor, de llevar tu palabra a otros, Señor. Que no nos quedemos aquí, sino que podamos extender tu reino, Señor. Que podamos mostrar a otros, Señor, quién eres tú, lo que tú haces, lo que tú has hecho, lo que tú harás, Señor. La vida que tú das, Señor bendito. El gozo que tú das, la llenura que tú das, Señor bendito. Nosotros la vivimos, Padre, pero, Señor, que nos permita ser canales de bendición para otras vidas, que puedan ser llenas de ti, que puedan reunirse para buscarte y haber un estruendo, que sean llenos de ti, Padre. Danos gracia cada día, Padre, de ser luz a este mundo, de ser sal a esta tierra, Padre, para que los que deban ser salvos sean unidos a tu iglesia, Padre bendito. Gracias, bendito Padre. Y sigue llenándonos, Señor, sigue alentándonos, Padre. Que no nos enfriemos, Señor, sino que seamos avivados por ti, por tu Espíritu Santo cada día, Padre. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.